revelado, el increíble significado sagrado del árbol de Navidad y su plan divino de redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la noche cubría la llanura de Belén como un suave manto, mientras los pastores cuidaban de sus ovejas bajo el vasto cielo estrellado. La serenidad era palpable, interrumpida únicamente por el murmullo de los animales, pero esta calma estaba a punto de ser renuente. Como un presagio divino, los cielos comenzaron a abrirse, traicionando la expectación de los hombres simples que trabajaban en el campo. De repente, un ángel del Señor apareció ante ellos, irradiando una luz celestial que iluminó la oscuridad, llenando sus corazones con temor y asombro. «¡No temáis!», les habló el ángel con un tono acogedor y lleno de gracia. «He aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor». Estas palabras penetraron sus almas, resonando como un eco de promesas antiguas. ¿Cómo podían ellos, pastores humildes, ser parte de un acontecimiento tan grandioso? La gloria del Señor envolvía el campo, y en ese instante apareció un coro de ángeles cantando: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Este sublime espectáculo dejó a los pastores sintiéndose pequeños, pero tocados por la grandeza del acontecimiento. La llegada del Salvador no era solo una noticia, era la culminación de un plan divino que se entrelazaba con la historia de la humanidad. Una historia que comenzaba en el Edén cuando el árbol de vida fue plantado. Motivados por un fervor renovado, los pastores decidieron seguir la brillante estrella que guiaba sus pasos. En su corazón llevaban la promesa de redención, un eco de las Escrituras. En su travesía hacia el pesebre, cada paso resonaba con la expectativa de un futuro transformado. No buscaban simplemente un niño, estaban en camino hacia el corazón de una realidad tan profunda que desbordaba los confines de su comprensión. Al llegar al humilde establo, encontraron al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La humildad del lugar contrastaba con la magnificencia de la revelación. Miraron a aquel Salvador y entendieron que la grandeza de Dios reside en la sencillez de su deseo de habitar entre ellos. Aquí, en medio de la paja y el aroma de los animales, se dieron cuenta de que lo que el mundo despreciaría era, en verdad, el corazón del plan divino de redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras los pastores regresaban, la pregunta predominante en sus corazones era: ¿cómo encajaría este gran Salvador en la historia de su pueblo y en su propia fe? Habían sido testigos de la luz más brillante en la oscuridad de la noche, pero la inquietante incertidumbre sobre lo que significaba su llegada aún persistía. La misión divina apenas comenzaba a revelarse, y con cada paso sintieron la urgencia de compartir esta luz con el mundo. Así, la noche se volvió un misterio viviente, un recordatorio de que el Deus que había tejido la historia estaba trabajando en ellos y a través de ellos. ¿Qué les deparaba el tiempo? Solo el futuro desvelaría la magnitud de este encuentro celestial. En las semanas que siguieron al nacimiento del Salvador,
El eco de las palabras del ángel reverberaba en el corazón de toda la región. Los pastores, llenos de la gloriosa experiencia de aquella noche, compartieron la gran noticia entre sus vecinos y amigos. El pueblo de Belén, atónito y asombrado, comenzaba a reconocer que el cielo había abierto sus puertas, otorgando una revelación que cambiaría el rumbo de las generaciones venideras. Sin embargo, mientras los pastores difundían el mensaje de salvación, un silencio opresor se cernía sobre la ciudad de Jerusalén. Herodes, rey de Judá, al enterarse de la llegada de un rey recién nacido, sintió que su reino estaba amenazado. La convocación de los sabios de Oriente a la corte no era más que una trampa, pues buscaba desentrañar el secreto que podía desestabilizar su autoridad. En su corazón, la sombra del miedo creció como un arbusto seco, dispuesto a arder en el fuego de la avaricia y la ambición. Mientras tanto, en la ciudad de David, un joven llamado Simeón, un hombre justo y piadoso, aguardaba en el templo la llegada del Mesías. Había recibido una promesa del Espíritu Santo, que no vería muerte antes de ver al ungido de Jehová. Era un anciano de ojos llenos de esperanza y desbordante fe, y cada vez que entraba en el templo sentía el peso del destino que lo aguardaba. Sin saberlo, el tiempo marcado por Dios se acercaba. Una mañana, en la quietud del templo, José y María, llevando al niño Jesús en brazos, cruzaron el umbral. Al momento en que Simeón vio al niño, un destello de luz iluminó su ser. «Señor», exclamó con fervor, «ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación». Equilibrando a Jesús en sus brazos, comprendió que el niño no solo traía redención para Israel, sino para las naciones. En esa declaración, la presencia de Dios fue palpable. Pero mientras Simeón bendecía a la familia, Ana, una profetisa de gran edad, se acercó. Ella había servido en el templo con oración y ayuno por años. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer al Salvador. «Este es el que traerá la gloria a Israel», decía mientras compartía con todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La noticia comenzaba a esparcirse, pero la sombra de Herodes aún acechaba. Al mismo tiempo el cielo, en su majestuosidad, continuaba susurrando promesas. Las estrellas brillaban más intensamente, un recordatorio de que la luz había venido al mundo y que la oscuridad no podría prevalecer. Las olas de un cambio inminente estaban en el aire, vestidas de una incertidumbre siempre presente pero colmadas de esperanza. El plan divino de Dios se desplegaba lentamente ante la humanidad. Sin embargo, la astucia de Herodes comenzaba a tomar forma. En secreto, en su corazón oscuro, ideaba un plan para eliminar al niño que había nacido rey. Una sombra amenazante comenzaba a envolver el destino de la nación, mientras la luz del Salvador brillaba más intensamente. Así, un nuevo capítulo en la historia de la salvación se abría ante ellos, entre la luz de un niño y la oscuridad de un rey temeroso. La pregunta resonaba: ¿cómo podrían los caminos de Dios prevalecer en medio de la opresión y el miedo? ¿Qué nuevas revelaciones aguardaban a los que decidieran caminar con fe en medio de la incertidumbre? La historia del Salvador apenas comenzaba, y el estruendo de un enfrentamiento cósmico se acercaba, listando el cumplimiento de las antiguas profecías. La gloria de Dios se manifestaba, pero la duda y el temor de los hombres también estaban a punto de revelarse en su verdadero peso. La redención prometida era un misterio aún por desvelar, y la historia no había hecho más que comenzar a cumplir su curso. En aquellos días, el temor se apoderaba de la ciudad de Jerusalén. Las noticias sobre el niño que había sido proclamado como el rey de los judíos comenzaron a correr como un susurro inquietante. Los corazones de muchos se llenaban de expectación,
mientras que otros, como el rey Herodes, se retorcían de ansiedad. Un consejo de los sacerdotes y escribas se reunió, cavilando sobre las profecías que habían sido anunciadas por los antiguos profetas. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres de ninguna manera la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernador que pastoreará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2. La inminente sombra de la amenaza de Herodes parecía inevitable, y una lucha entre la luz y la oscuridad estaba por comenzar. Herodes, con astucia demoníaca, envió a los magos de Oriente en busca del niño, haciéndose el interesado. Id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mateo 2:8. Pero en su corazón solo había un deseo: eliminar al recién nacido y así proteger su propio reino. Sin saberlo, su plan encajaba de manera inquietante en el rompecabezas del propósito divino que Dios había tejido desde el principio de los tiempos. Mientras tanto, en el hogar de María y José, la vida giraba en torno al asombro de tener al Mesías en sus brazos. La paz de Cristo llenaba su hogar, pero el cielo había comenzado a delinear advertencias. En una noche, un ángel del Señor se presentó a José en un sueño y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y queda allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para destruirle». Mateo 2:13. Las palabras del ángel resonaron como el eco de un tambor. La urgencia se apoderó de su ser, y la familia se preparó para escapar ante la inminente oscuridad. El trayecto hacia Egipto fue un viaje de fe. Cada paso que daba José era impregnado de la certeza de que el plan de Dios aún prevalecería entre las nubes de incertidumbre. Mediante la fe, enfrentaron lo desconocido, sabiendo que el mismo Dios que les había dado al niño estaba en control, incluso cuando la opresión amenazaba a su alrededor. Al llegar a Egipto, se sintieron protegidos, pero el lamento por los inocentes comenzó a resonar en la tierra de Israel. Herodes, al ver que los magos no regresaron, tomó una decisión despiadada. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se encolerizó en gran manera y envió a matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores de 2 años abajo. Mateo 2:16. En este acto de brutalidad, las profecías de Jeremías se cumplían. Un voz fue oída en Ramá, llanto y lamento de gran tristeza. Jeremías 31:15. La oscuridad parecía haber ganado, pero el cielo tenía otros planes. La luz aún brillaba en Egipto, y José, María y Jesús se mantenían a salvo bajo la protección divina. En la intenta huida, el ángel de Jehová había garantizado la seguridad del niño. Cada paso en esta huida representaba no solo la salvación personal, sino reflejaba el acto de redención que se extendía a toda la humanidad. La historia del Salvador se tejía con hilos de dolor y protección, preparando el camino para una redención eterna. Y así, los eventos tomaban nuevos giros, mientras el eco de las profecías continuaba resonando por toda la tierra. La pregunta se dibujaba en el rostro de los que creían: ¿podría la esperanza brotar en medio de tanto sufrimiento? Las antiguas promesas de salvación florecerían en un futuro no tan distante, y en la mente de María y José surgía una inquietante oración. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? En el horizonte, algo esperanzador se perfilaba, y la espera revelaría los misterios divinos que aún estaban en manos de un Dios fiel y soberano. Mientras José, María y el niño Jesús se establecían en Egipto, un profundo silencio embargaba la tierra. Aquellos días eran sombríos para muchos. Los ecos del lamento en Belén se extienden como un manto de duelo que cubría el corazón del pueblo de Israel. Las calles vacías y las puertas cerradas reflejaban un pueblo sumido en el miedo.
Sin embargo, en medio de la desolación, la esperanza permanecía latente. El ángel del Señor, que había guiado a la familia hacia su refugio, no había terminado su misión. Una noche, mientras el brillo de las estrellas titilaba en el cielo egipcio, un nuevo mensaje divino llegó a José en sueños. «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño». Mateo 2:20. Estas palabras, llenas de promesas de libertad, infundieron en el corazón de José un renovado propósito. La urgencia de actuar volvió a llenarlo, una luz brillando en medio de la oscuridad. La travesía de regreso fue otra vez un viaje de fe. Pasaron los días en la distancia que los separaba de su hogar, el temor persistente por los peligros que aún acechaban. Sin embargo, cada paso que daban se sentía como una doble confirmación del plan soberano de Dios. El niño crecía, y con él la esperanza del mundo. Entretanto, en Jerusalén, el rey Herodes había fallecido, y con su muerte, las sombras de su reinado habían comenzado a disiparse. Al llegar a Israel, José sintió un susurro de inquietud. Habiendo escuchado que Arquelao reinaba en Judea, temió por la seguridad de su familia. Le sobrevino la duda. ¿Sería seguro regresar a Belén? Así, Dios envió una nueva intervención divina, y, siendo advertido por Dios en sueños, se apartó a la región de Galilea. Mateo 2:22. La obediencia de José lo conducía a Nazaret, donde se cumpliría otra profecía. Este niño no solo viviría entre ellos, sería llamado Nazareno. Mateo 2:23. Los días en Nazaret fueron sencillos y tranquilos. Las manos de María y José trabajaban con dedicación mientras el niño Jesús crecía en sabiduría y gracia. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones sabían que su infancia estaba marcada por el destino divino. El niño que había sobrevivido a la furia de Herodes, que había huido a Egipto para evitar la muerte, estaba destinado a un propósito grandioso. A medida que pasaban los años, el mundo continuaba girando en su confusión y desesperación. Las palabras de los profetas que hablaban de un Salvador resonaban en los rincones más oscuros. La redención aún estaba por venir. Las esperanzas de Israel se desvanecerían en la espera, o resplandecerían a través de la obra futura del niño. Así como en el antiguo Egipto, donde el pueblo de Israel había languidecido, la voz de Dios se levantaría, trayendo redención y liberación. El tiempo de manifestarse con poder aún no había llegado. Una gran revelación aguardaba en el horizonte, y la historia estaba lejos de concluir. El misterio se intensificaba. Cuando la hora finalmente llegara, el universo entero sería testigo de cómo este niño, que había estado oculto tras el velo de la cotidianidad, cumpliría el plan soberano de Dios. Las palabras de la profecía anunciaban un futuro glorioso a la vista. Él será llamado el maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. En el silencio de Nazaret latía el latido de la esperanza, cada día acercándolos más al cumplimiento del divino y extraordinario propósito de salvación. ¡Qué maravillas estaban por revelarse en la plenitud de los tiempos! El sol se alzaba sobre Nazaret, proyectando luz y calor sobre las calles de tierra que despertaban al nuevo día. La vida cotidiana continuaba su curso, con los ecos de risas infantiles resonando en el aire. Jesús, en su infancia, corría y jugaba con los niños de su vecindario, inconsciente aún del gran destino que aguardaba para él. Sin embargo, María y José sabían que el tiempo de su revelación se acercaba. A lo largo de los años, la familia había crecido unida entre prácticas de la fe judía y las enseñanzas de los ancianos. Cada festividad era una oportunidad de recordar las promesas de Dios y la historia de liberación que había tejido con su pueblo.
María, siempre reflexionando sobre las palabras del ángel que le había visitado años atrás, mantenía su corazón abierto para entender lo que vendría. Mientras tanto, en el templo de Jerusalén, los murmullos sobre el nacimiento del esperado Mesías comenzaban a vibrar entre la gente. Algunos antiguos sabios y profetas recordaban las escrituras de Isaías, proclamando que una luz al fin brillaría sobre los que andaban en tinieblas. La expectación crecía y la esperanza se entrelazaba con el temor de que la promesa se desvaneciera. Un día, mientras Jesús jugaba con sus compañeros, un anciano llamado Simeón, quien había dedicado su vida a esperar el cumplimiento de las promesas, entró en el templo. Su corazón, lleno de deseo y anhelo, llevaba consigo la revelación. El Espíritu Santo le había mostrado que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. En el momento en que Jesús ingresó con José y María para cumplir con las ceremonias de purificación, una luz divina iluminó su ser. Simeón, al ver al niño, sintió el peso del cielo descender sobre él. Con manos temblorosas, tomó al pequeño en sus brazos y proclamó: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Lucas 2:29-32. Las palabras sorprendieron a María y a José, quien, atónitos, miraban a Simeón con profundo respeto. El anciano agregó que a María le sería necesario un corazón fuerte, pues ese niño estaba destinado a ser la causa de caída y levantamiento de muchos en Israel, y que una espada atravesaría su alma. Lucas 2:34-35. Un mensaje de esperanza, pero también de dolor y sacrificio. Mientras Simeón hablaba, un sentido profundo de honra y majestad llenó el aire. La revelación de quién era el niño era a la vez un regalo y un desafío. Los corazones de aquellos que escuchaban palpitaban en un ritmo nuevo, pues comprendían que la historia de salvación había comenzado a entrelazarse con los hilos de sus vidas. Con la llegada del tiempo cuando Jesús debía crecer y en todo honrar a Dios, la familia enfrentaría desafíos que pondrían a prueba su fe y resistencia. Sin embargo, la profecía ya se estaba cumpliendo, y cada día que pasaba, los ecos del reino de Dios se hacían más audaces. Las sombras que habían habitado el corazón de Israel comienzan a disiparse. La gloria de Dios estaba en camino. Y así, mientras las puertas del futuro se abrían lentamente, una pregunta resonaba en el alma del pueblo. ¿Qué más maravillas había preparado Dios para el pueblo que espera? Se acercaba la hora de manifestarse en formas que jamás habrían imaginado, pues la historia de la redención estaba por ser revelada en todo su esplendor, mostrando el gran propósito de nuestro Dios que nunca ha cesado de actuar en la humanidad. En las semanas que siguieron a la profecía de Simeón, la vida en Nazaret continuó con su ritmo habitual, pero un susurro divino comenzaba a calar en el corazón de cada habitante. Al cumplirse el tiempo de crecimiento y maduración para Jesús, toda la aldea parecía estar colmada de un sentido anticipado. La vida de un niño era solo un pequeño acorde en la monumental sinfonía de la redención. María, cada día más consciente del extraordinario don que había recibido, se dedicaba a enseñar a Jesús en el hogar. Le narraba historias de los patriarcas, de la liberación de Egipto y de los profetas que habían hablado de grandes promesas. En sus ojos, el brillo de la esperanza se entrelazaba con la tristeza que la advertencia de Simeón había dejado en su corazón. Un día, mientras María cosía una túnica para Jesús, una mujer de la aldea se acercó. Su rostro, lleno de preocupación, reflejaba las conversaciones sumamente intensas que flotaban por doquier. «María», dijo con voz temblorosa, «los días son inciertos. Los romanos han incrementado su vigilancia.
¿Qué será de este niño que tú cuidas, del Mesías que dicen que él es? Con gentileza María respondió, Dios tiene un plan, y en la esperanza nos aferramos. Él es el cumplimiento de lo querido por generaciones, un faro en la oscuridad. Debemos creer. A medida que sus palabras se deslizaban por el aire, sintió el eco de la promesa divina resonar en su propio corazón. Mientras tanto, Jesús, con una aguda curiosidad, escuchaba atentamente las palabras de los ancianos en la sinagoga. Cada sábado, su corazón latía con mayor fuerza mientras reflexionaba sobre la palabra de Dios. Los textos de los profetas cobraban vida, y las palabras que resonaban en la comunidad eran un eco de lo que él había venido a cumplir. A pesar de su corta edad, un fuego ardía en su interior, revelando la majestuosidad de su destino. En un día particularmente significativo, a los 12 años, Jesús fue llevado al templo por María y José con motivo de la Pascua. En Jerusalén, el bullicio de la festividad llenaba el aire, pero en el corazón del niño había una singular calma. En medio del fragor, se perdió en el templo rodeado por los sabios, compartiendo con sencillez sus pensamientos. Sus intervenciones asombraban a todos. Cuando María y José lo hallaron, sorprendidos y asustados, preguntaron, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y él, con una mirada serena, respondió, «¿No sabían que en los asuntos de mi padre debo estar?» Lucas 2, 48-49. Las palabras de Jesús resonaban en la verdad que comenzaba a asentarse en su vida, revelando un propósito que atravesaba generación tras generación. Ese momento quedó grabado en la memoria de María, una confirmación más de que el niño estaba llamado a ser más que un simple hijo. Aquel día, las esperanzas de Israel parecían enraizarse nuevamente. Una revelación del cielo estaba floreciendo a través de aquel niño que hasta entonces había sido solo conocido como Jesús de Nazaret. Mientras regresaban a casa, María guardaba estas cosas en su corazón y las palabras de Simeón reverberaban cada vez más. Con cada paso, el plan soberano que Dios había diseñado se hacía más claro. Un árbol crecía en lo profundo de sus corazones. Un árbol de vida quizás, como un símbolo de lo que vendría, cuya sombra llena de promesas las naciones un día conocerían. Pero aún había algo que aguardaba en el horizonte, un sacrificio que debía hacerse, un grito de redención que resonaría en la historia de la humanidad. Se acercaba el momento de manifestar la verdadera grandeza del amor de Dios. En la fragilidad del pueblo salvado, la esperanza brillaría como nunca antes, pues la luz que dispersaría las tinieblas había comenzado a germinar. Y entonces, con gran expectación, se alzaba la pregunta en los corazones: ¿cómo se revelará el plan soberano de Dios en sus vidas y en el mundo que tanto anhela salvación? Los días en Nazaret transcurrieron en un ciclo de esperanza y anhelo. El eco de la enseñanza de Jesús resonaba en el corazón de los que lo rodeaban, aquellos que aún no comprendían completamente la magnitud de su presencia. Cada palabra que salía de sus labios era un destello de sabiduría que iluminaba las sombras de incertidumbre en la aldea. María, al observar a su hijo, sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. No podía evitar la inquietud que crecía en su alma al recordar las palabras de Simeón. ¿Qué futuro aguardaba a aquel niño? Sabía, en lo profundo de su ser, que cada momento formaba parte de un plan divino entretejido entre la historia de su pueblo y la salvación del mundo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Jesús se sentó al costado de su madre en el patio. «¿Por qué me miras así, madre?», preguntó Jesús con la inocencia de un niño. María, sin palabras, decidió compartir con él su inquietud. «Hijo, a veces siento que hay demasiado en juego, que el mundo cambia de maneras que no puedo comprender.
Con dulzura, Jesús tomó la mano de María y, mirándola a los ojos, dijo: ¿No has leído que las promesas son eternas? En los corazones de los hombres se siembra el temor, pero Dios es nuestro refugio. Sus palabras eran como agua fresca en el desierto, llenando el vacío de ansiedad que había comenzado a inundar el alma de María. No obstante, el tiempo de la revelación estaba acercándose. Cierta noche, mientras María oraba, una sombra se movió tras la ventana. Un ángel del Señor se le apareció, su luz irradiaba una paz insondable. María, no temas, pues has hallado gracia ante Dios, pronunció con voz suave pero firme. Él tiene un propósito por medio de tu Hijo, y aún hay más que vendrá. La revelación del ángel llenó su ser de temor reverente, pero también de un sentido renovado de propósito. El don que has recibido es un regalo de redención para muchos. No temas lo que vendrá, pues el dolor no será en vano. María sintió que el velo entre lo visible y lo invisible se deslizaba ante sus ojos. Con cada palabra del ángel, el plan soberano de Dios cobraba sentido, pero el misterio seguía ahí, profundamente enraizado en la historia que aún debía desdoblarse. Mientras tanto, en el templo, muchos hombres y mujeres venían a buscar respuestas en la espera de la venida del Mesías. Entre ellos, un anciano llamado Zacarías, quien había guardado la esperanza de ver la salvación prometida a Israel. La gente le escuchaba contar sobre el día en que por fin la redención marcaría un nuevo amanecer. De repente, en medio de su relato, se detuvo al reconocer un rostro familiar. Era el mismo Jesús que había crecido en Nazaret. La luz del entendimiento brilló en sus ojos, y con voz temblorosa exclamó: «Este es el niño que nos fue dado, un rayo de esperanza entre las sombras». El murmuro de los asistentes llenó el aire. Algunos se preguntaban si estas palabras eran solo fantasías. Así, con el peso de la historia sobre sus hombros, Jesús creció en estatura y gracia, mientras un propósito más eterno se gestaba en el cielo. Las palabras de Simeón, el susurro del ángel y las oraciones de María se entrelazaban en un canto de alabanza que resonaría a través de generaciones. Sin embargo, la gran pregunta persistía en los corazones. ¿Cuál será el sacrificio que definirá el destino de este niño y de los pueblos de la tierra? A medida que los años avanzaban, el camino hacia la redención se preparaba, y con él una verdad que cambiaría el curso de la humanidad. El plan soberano de Dios aguardaba en las sombras, listo para revelarse en toda su gloria. En los días que siguieron, la presencia de Jesús continuó atrayendo al pueblo como la luz a los mosquitos en la noche. Las palabras de Zacarías reverberaban en Nazaret, y muchos comenzaron a mirar a Jesús con una mezcla de curiosidad y asombro. El anciano, con su voz de autoridad, había infundido en la gente la certeza de que el tiempo de su liberación se acercaba. En este ambiente de expectativa, Jesús se dedicaba a aprender y crecer. María, observando su desarrollo, veía en su niño el cumplimiento de la promesa hecha a su pueblo. Sin embargo, en su corazón, la inquietud nunca desapareció del todo. Recordaba lo que el ángel le había dicho: «El dolor no será en vano». Estas palabras reverberaban en su mente, creando un eco de presagio, un sentimiento de que se avecinaban tiempos difíciles. Pasaron los días, y la aldea se llenó de rumores. Algunos hablaban de milagros, otros de sus enseñanzas profundas que desafiaban la sabiduría de los ancianos. Mientras tanto, en los templos, los líderes religiosos debatían sobre la identidad de este joven que se dejó ver con la autoridad de un maestro. Presentían que un cambio estaba en marcha, pero entendían poco sobre su origen y su significado. Un día, Jesús se aventuró a la sinagoga. Cuando tomó la palabra, abrió el libro del profeta Isaías y comenzó a leer: «El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La congregación contuvo la respiración mientras el joven hablaba. Sus ojos chispeaban con una llama que parecía encender las almas de quienes le escuchaban. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, declaró, y la multitud reaccionó con asombro. Algunos se maravillaron, otros murmuraban en desacuerdo, incapaces de reconciliar su imagen de Mesías con el hijo del carpintero. Mientras todos discutían entre sí, María se sintió abrumada nuevamente. ¿No eran estas las palabras del profeta? ¿Podría este ser el destino de su hijo? La tensión crecía a su alrededor, y las sombras comenzaban a deslizarse entre los corazones de los presentes. Entre ellos había un fariseo llamado Gamaliel, conocido por su sabiduría. Se levantó y, con voz moderada, cuestionó la razón detrás del conflicto. Es necesario oponerse a lo que Dios ha puesto en movimiento. Si este es un plan divino, no cederá ante nuestra oposición. La multitud se hizo eco de su pregunta, y en ese momento algo sobrenatural pareció tejirse entre los corazones, mientras una brisa suave soplaba en el interior de la sinagoga. Algunos comenzaron a sentir la verdad en las palabras de Jesús, mientras otros se retiraban con desdén. María, sintiéndose cada vez más atrapada entre la gloria de la revelación y la sombra del sufrimiento que venía, buscaba en su interior el sentido de tal dualidad. Sabía que cada paso de su hijo hacia su llamado iba a ser un viaje de dolor, y lo que su corazón anhelaba era paz. Sin embargo, en medio de su agonía y confusión, la voz del ángel vuelto a resonar en su memoria. No temas. Tal vez había una gracia que aún no había comprendido. Quizás el sacrificio, que presagiaba turbulencias, también traería una esperanza incomprensible. Al salir de la sinagoga, una multitud se dispersaba entre murmullos y temores, y María se preguntaba qué más estaba reservado. La historia de su hijo estaba apenas comenzando, pero el eco de lo que se revelaba era una sinfonía de múltiples dimensiones en la historia de su pueblo. Así, mientras el día se cerraba, las estrellas comenzaron a brillar sobre Nazaret, y un nuevo misterio de la soberanía divina se tejía sobre sus cabezas. ¿Qué más tenía planeado el Creador para aquel que se convertiría en el Salvador? La esperanza y el temor bailaban juntos en el corazón de María, mientras el plan de redención de Dios aguardaba su revelación final en medio de la oscuridad. A medida que pasaban los días, la fama de Jesús se extendía más allá de Nazaret, hasta los confines de la Galilea. Las multitudes se reunían, y no solo por su enseñanza, sino por los milagros que comenzaban a seguirlo como sombras a la luz. Ciegos regresaban a la vista, cojos danzaban, y leprosos eran limpiados. La mano de Dios se manifestaba en cada acto de compasión, y la gente de Israel comenzaba a vislumbrar que el reino de Dios se acercaba. María, mientras tanto, observaba con el corazón cargado de una mezcla de orgullo y angustia. Sabía que su hijo cumpliría la promesa, pero cada milagro era un recordatorio del sacrificio que se aproximaba. En noches de oración profunda buscaba consuelo, reconociendo que el destino de su hijo sería también su dolor. Señor, danos entendimiento, clamaba en silencio, deseando pistas sobre el camino que les aguardaba. Un día, mientras Jesús navegaba el mar de Galilea con sus discípulos, las aguas comenzaron a agitarse, y el viento sopló con furia. Aquellos pescadores, expertos en la bravura del mar, se aterraron al ver que su barco era sacudido. Pero Jesús dormía serenamente, ajeno al caos que rodeaba a sus seguidores. Despertaron a su maestro gritando, «¡Maestro, maestro, que perecemos!». Él se levantó,
mirando con calma a los vientos y a las olas. «¡Calla, enmudece!», mandó con autoridad, que desapareció la tormenta en un instante, trayendo una paz que sólo el Creador podía ofrecer. Los discípulos, asombrados, se preguntaron mutuamente: «¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen?». María sintió el eco de esos temores en su propio corazón. Sabía que este poder era indiscutible, pero también entendía que cada milagro era una declaración de su identidad y su misión. Sin embargo, el poder de su hijo generaba resistencia entre los líderes religiosos que observaban desde la distancia, con corazones endurecidos ante la verdad que se desplegaba ante ellos. En los templos, los fariseos discutían acaloradamente, atrapados en sus doctrinas. ¿Cómo puede un hombre del pueblo, que no ha sido instruido en nuestras escuelas, ser el Mesías prometido?, decían unos a otros. Entre ellos se encontraba Gamaliel, quien, tras escuchar al pueblo hablar de Jesús, sintió que las palabras de éste hacían eco de su propio conocimiento de la ley y los profetas. Con su sabiduría advirtió: «Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis detenerlo». María, en sus pensamientos, se cuestionaba la extensión de aquel plan divino. ¿Era realmente posible que su hijo, a quien amaba y temía, fuera esta respuesta? Su alma se debatía entre la gloria de los milagros y la inminente realidad del sufrimiento. Más aún, la pregunta que reverberaba en su mente era si estaba preparada para el precio que ello podría conllevar. Una mañana, mientras Jesús recorría los campos, se detuvo para hablar a sus seguidores, revelando un aspecto profundo de su enseñanza. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí», declaró. Aquel mensaje resonó con el eco de las promesas de los profetas, dejando en el aire un sentimiento de divinidad y a la vez de desafío. Los corazones comenzaron a abrirse, y la esperanza brillaba por un momento en la oscuridad. Pero también se sembró el miedo entre los que temían perder su estatus, y entre los líderes un plan oscuro comenzó a gestarse. Una sombra sobrepasó la luz. La noticia de la autoridad de Jesús había puesto en movimiento el profundo temor de los que veían su reino amenazado. Algo iba a suceder. La tensión aumentaba, y en el corazón de María, la pregunta latente ahora se presentaba con una urgencia que le desbordaba. ¿Qué más revelará Dios a través de mi hijo? Mientras la tensión en las aldeas crecía y los rumores de conspiraciones comenzaban a deslizarse entre los labios de los temerosos y los incrédulos, un nuevo nivel en el plan divino se entretejía en lo oculto. La intervención de Dios estaba próxima, y con ella el verdadero propósito de la llegada de Jesús comenzaría a hacerse evidente. Podría ser que todo lo que habían presenciado hasta ahora fuese solo el comienzo de una obra transformadora que cambiaría el rumbo del mundo. Los cielos parecían tensarse por la anticipación de lo que estaba por venir, y solo una cosa era segura: la revelación de la soberanía de Dios traería a su pueblo más de lo que jamás imaginaron, pero el costo era mayor de lo que podían prever. Un día soleado en Galilea, una multitud de corazones expectantes se reunió para escuchar las enseñanzas de Jesús. La brisa suave acariciaba el rostro de aquellos que se sentaron en la ladera, ansiosos por recibir palabras de vida. Jesús, al alzar la voz, declaró: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Cada palabra caía como un rocío fresco sobre el cansado suelo de Israel, ofreciendo una esperanza renovada. Mientras aquellos en la multitud se sumergían en su mensaje, María contemplaba desde lejos, envuelta en silencio y asombro. Sus pensamientos danzaban entre la admiración por la sabiduría de su hijo y el peso de la realidad que se avecinaba.
Sabía que lo que estaba sucediendo no era solo un simple acto de enseñanza, sino el cumplimiento de las antiguas promesas proféticas que resonaban en el corazón de su pueblo. Su corazón se llenaba de autoobservación al ver vislumbrar un reino que podría ser tanto de luz como de conflicto. En los días siguientes, la controversia comenzó a intensificarse. Las enseñanzas de Jesús desafiarían las normas establecidas, y que al mismo tiempo su creciente popularidad comenzaba a preocupar a los líderes religiosos, quienes dudaban y temían una amenaza a su autoridad. Cuestionamientos comenzaron a surgir entre los fariseos. ¿Por qué este hombre se atreve a hablar con tal autoridad? ¿Acaso se ha presentado sin nuestra aprobación? María, sintiendo la tensión en su corazón, buscó un tiempo de oración para hallar paz. En la quietud de su habitación, las palabras de Simeón resonaron en su mente. Una espada atravesará tu alma. Lucas 2:35. Podía sentir la sombra de lo que estaba por venir, el sacrificio que se cernía sobre su hijo y la violencia de la que sería objeto. Sus pensamientos ahora se entrelazaban con ansias de entendimiento. ¿Cómo el plan de Dios podría incluir no solo la gloria, sino también el sufrimiento? Mientras tanto, en una reunión secreta, los líderes religiosos comenzaron a tramar su estrategia. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Caifás, quien diseñaba la condena y manipulación que llevaría a serios juicios. Es mejor que un hombre muera por el pueblo que toda la nación perezca, Juan 11:50, insistió, mostrando el oscuro camino que estaban dispuestos a tomar en su búsqueda de mantener el control. Las palabras de Caifás caían en el aire como un oscuro presagio de los acontecimientos por venir. Esa noche, mientras las sombras se cernían sobre Jerusalén, un espíritu inquieto comenzó a moverse en el corazón de María. Su madre naturaleza la instaba a correr hacia Jesús y advertirle. Sabía que la profecía del dolor estaba a punto de cumplirse y el ciclo de su ministerio estaba girando hacia un clímax que no había anticipado por completo. Sin embargo, la vida continuaba, y Jesús, en medio de enseñanzas y milagros, continuaba mostrando un amor que se extendía a todos, los marginados, los enfermos y los pecadores. Un día, cuando una mujer fue traída ante él, acusada de adulterio, el silencio opresor de la multitud reveló su corazón. Aquel de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Era un acto de redención que desafiaba toda condenación, un recordatorio de su mensaje de amor y gracia. María observaba, sintiendo que el tiempo se acortaba y la revelación del propósito de su hijo se acercaba. Cada acción de Jesús alimentaba la sospecha y el conflicto, pero también fortalecía la esperanza de miles que escuchaban su voz. Sabía que la transición era ineludible, que el sacrificio de su hijo traería restauración no solo a Israel, sino a la humanidad entera. Los días fluyeron, llenos de enseñanzas y manifestaciones del reino de los cielos, pero entre la luz y la gloria, las sombras comenzaron a alargarse. Jesús, consciente de la oposición que enfrentaba, intensificó sus advertencias a sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por esta generación. Lucas 9:22. Con cada palabra, la inquietud crecía en el corazón de aquellos que amaban al Maestro. La presión desde el exterior estaba en aumento. En cada rincón del pueblo, sus palabras eran discutidas y sus acciones observadas. La gran pregunta que inundó el aire fue: ¿qué hará ahora Jesús? María, sintiendo el aumento de la tormenta, dobló sus rodillas en un clamor constante a Dios, buscando la paz en medio del caos que parecía traducirse a un destino inevitable. Pero el misterio del plan soberano de Dios no se había desvelado por completo. Mientras las tensiones nudaban el corazón de todo Israel, el cielo, en su sabiduría divina,
aguardaba la culminación de un propósito que uniría la historia de redención de una manera que ellos aún no podían imaginar, que se podría revelar de la gloria de Dios al enfrentarse con su propia creación. La verdad estaba lista para manifestarse, pero el costo era más alto de lo que jamás habrían anticipado. La dinámica de amor, sacrificio y fe comenzaba a formarse como un tejido divino en la historia, esperando la intervención que marcaría el destino de la humanidad.